Salvador Gavira García, estamos aquí en su finca. Lo primero, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Estamos a escasos días de que se lidie una corrida suya en nuestra localidad, en Villafranca de los Barros, y por eso pues hemos venido aquí a verlo. Lo primero, quiero que usted nos explique dónde nos ubicamos exactamente. Estamos ahora mismo en el corazón del Parque de los Alcornocales, en una isla en medio del pantano de Barbate. Está a 50 kilómetros Gibraltar en un sentido, y en el otro sentido está Tarifa a otros 60-70 kilómetros. Es una zona de especial protección. Estamos en el término municipal de Alcalá de los Gazules y es un hábitat a proteger. Y en este hábitat, donde vive el cochino y el venado y todo tipo de aves que rodean y que van pasando por el pantano, vive el toro de Gavira García. Exactamente, porque al final cuando un ganadero dedica su tierra, su finca, a criar el toro bravo, aparte se está dedicando a criar a muchísimos tipos de especies. Bueno, yo no me siento propietario de esta finca, ni siquiera de la ganadería. Y esa expresión tan pasional y tan cariñosa que dicen muchos ganaderos, que uno pertenece a la ganadería, no que la ganadería te pertenece a ti, ni siquiera tengo esa sensación. Yo me siento más como un hombre alquilado. Yo estoy 30, 40, 50, 60 años, si Dios me da salud, llevando esto. Pero tengo la honra de sentir el ecologismo de la manera más real, más pura y más verdadera. La verdad es que es un gusto escucharle. Ahora vamos a hablar un poquito de su toro. Aquí tenemos detrás, que tenemos que andar con un poquito de cuidado porque los tenemos aquí. ¿Qué se diferencia ese toro de Salvador Gavira, también heredado de su señor padre, ganadero Antonio Gavira? Esos pitones, esa cara, esa badana, ¿cómo la ve el ganadero y también cuál es el tipo perfecto de su toro? Hablas bien. Mi abuelo compró la ganadería en el año 54, pero fue realmente mi padre cuando, con ese toro de Marzal, es decir, de lo único que queda del encaste morucho castellano en España, está en esta ganadería. Pues era un toro más cornicorto y, como su propia palabra dice, pues le faltaba raza al toro. Se le echaron toros de Pablo Romero, se le echaron toros del Conde de la Corte, pero eso en un siglo. Y más modernamente, en la época post-cordobés, mi padre le echa un toro del Torero y con ese pequeño goterón, con una base siempre de 500, 600, 700 vacas, mi padre le da ese toque al toro y es el auténtico artífice del toro de Gavira, en este caso del toro de Gavira García. ¿Cuáles son sus características? Su cuello, su badana, la poca distancia entre pitón y pitón. Normalmente ese punto más de vuelta también lo da la crianza, no solo la genética. Aparte del genotipo, el fenotipo. Al estar criado dentro del parque natural, en la parte más honda, en nuestro monte mediterráneo, no es un forest como Europa, no, la luz llega al suelo y la primera hierba sale debajo del acebuche. Y todas esas hierbas las come mi toro, de heral, de añojo, de utrero. Desarrolla su cornamenta y desarrolla su cuerpo con una agilidad y con una flexibilidad que en su propio crecimiento del pitón, al no estar pensado desde pequeño, pues le da ese toque más en la última vuelta del pitón. Y cabe en la muleta. Eso en su variedad. También suele ser toros badanudos, tienen el cuello grande, tienen más cosas grandes, pero no te lo voy a decir. En su comportamiento, es un toro americano.
es un toro español. Toro americano, pero... Porque no te lo da al principio, te lo va dando poco a poco, lo guarda para el final. Estos toros no se gastan. No se gastan. Siempre tienen 1000 pases. 1000 pases. Sin embargo, todo el mundo dice que esto es una ganadería muy buena, porque tiene buenos movimientos y no es una ganadería fácil. Porque como no te coloques en el sitio, no le pongas de verdad tu verdad, el toro te sosea, incluso te mansea. Pero como conozcas la ganadería y sepas exponerle, algo que algunos toreros saben muy bien no hacer, si sabes exponerle, el toro te entrega un trazo y una longitud en el tranco que gitanea, que produce borrachera. Por eso se cortan rabos con esta ganadería. Y el torero después se lo agradece, sabe cómo son las condiciones. Los toreros son desagradecidos por naturaleza, todos. Y es la realidad, porque pasan tanto miedo, tantas veces, tantas tardes, que el toro les hace daño, pero les hace daño por dentro, en su mente, en su corazón, y sufren de un aislamiento de por vida. Por eso tienen una memoria muy corta, una memoria de pez, y no se lo podemos tener en cuenta. También usted sabe las dos caras de la moneda, sabe junto a su padre lo que es tener una ganadería que va por bandera a todas las plazas de primera, que además el aficionado la espera, que figuras del toreo la quieren, y también ha sabido usted lo que es pasar ese desierto, sobre todo de las plazas de primera. A día de hoy se están empezando a apuntar de nuevo figuras del toreo a toros suyos, cosa que hace unos años no pasaba. ¿Qué le ven que ha cambiado en Salvador Gavira para darle esa oportunidad y para dejarlo entrar, ya que también en plazas de primera se está entrando, como puede ser Madrid el año pasado, con un toro, lo que ha podido ser también Francia, incluso la Copa Chinel, que también yo creo que os está dando un poquito de oxígeno? Bueno, hablas bien, me emociono un poco al responderte, tío, porque ten en cuenta que también yo he pasado una guerra civil. España también pasó en su época su guerra civil, ¿no? Y quedó todo arrasado y destruido, tío. Algo así me pasó a mí. Pero se sale adelante. Se sale adelante con dedicación, con tesón, con afición y con ayuda de Dios. Esa hambre que me ha hecho pasar el toreo me ha hecho más fuerte, pero no me ha hecho odiar el toreo. Ten en cuenta también que después de mi guerra civil yo me hice fandiñista. Eso es una postura ante el toreo. Cuando Dios se llevó a Iván, me quedé doblemente huérfano. Y eso sí que me hizo mucho daño en el corazón. Sin embargo, cuando noté ya ese impulso desde el cielo de todas esas personas que habían marcado mi vida, fíjate, esta ganadería volvió otra vez a su sitio. Pero quiero decirle también a todo el mundo y a todo el toreo que yo nunca he dejado de investir, jamás, nunca. Y si he tenido un duro ha sido para mis toros. Se los he quitado a lo mejor a mis hijos, o a mi mujer, o a mi modo de vida. O nunca he tenido un coche bueno, pero mis toros siempre han estado de punta en blanco, tío. Siempre han comido un pesebre de oro, tío. Y eso lo he demostrado siempre, 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 siempre. Cuando me han venido empresarios hace unos años, es que no te veo acá, que no te veo allí, tío. Yo siempre les respondo lo mismo, tío. Yo nunca dejé de investir. Fuisteis vosotros los que dejasteis de venir. No sé por qué. Me ha tocado también un poco que usted me haya mencionado el nombre de Iván. Iván fue una persona bastante importante en su ganadería, sobre todo en Madrid, y en pasadas entrevistas que le ha realizado algún compañero mío, usted dijo que hay que ser muy agradecido con los toreros como Iván, porque para matar toros como estos hace falta que sean toreros machos. ¿Ve usted dejar un poco el escalafón falto de toreros machos o cree que, bueno, que los hay todavía para darle todo el carrete que pueda? Se trata de la personalidad. Cuando Iván triunfaba, triunfábamos todos nosotros. ¿Y cómo es eso, tío? ¿Cómo se produce ese hilo conductor entre un torero y su afición que te arrastra y que te hace hacer kilómetros y perseguirlo, tío? ¿Qué ocurre, tío? ¿Por qué otros toreros triunfan y no consiguen ese hilo conductor? Pues habrá que preguntárselo a Iván. ¿Cómo se consigue representar a muchos? Porque Iván nos representaba a muchos. Ahora veo a muchas figuras del toreo que cuando se les ha olvidado el hambre que han pasado, enseguida de mayor ya quieren vivir siempre con el sombrero puesto. Incluso pertenecer a la altísima sociedad. Cuando realmente donde ellos han sido más felices ha sido con la altísima afición. Y entonces nos abandonan a muchos de nosotros. Cambian la plata por la arena.
Me parece bastante interesante esto que nos cuentas. Retomando un poco y volviendo hace unos años atrás, cuando la ganadería no era Salvador García Gavira, ni tampoco... Gavira García, perdón usted. Y también cuando hace 20 años, el momento en el que, por desgracia, su padre fallece, usted, pues su vida cambia totalmente de un día para otro. Usted acepta que la vida pasada que ha tenido, pues no va a continuar y va a empezar una nueva. ¿Se sintió usted bastante responsable de tener que continuar la obra familiar? Verás, es que yo me crié a la vera de mi padre. Los fines de semana y todos los veranos era mi segunda escuela, tío. Yo me crié en esta finca, tío. Me daban un caballo, me daban una criada de vaca y tenía que llevarlas a 2 kilómetros al aguadero y volver. Y a lo mejor con 14 años, con 13 años, a lo mejor el caballo estaba hasta tuerto o sin domar, tío. Era un potro, ¿no? Y mi padre siempre quiso que viviera con los mayorales y que fuese un vaquero de la finca, tío. Y que aprendiera todos los trabajos, tío. Y que aprendiera a vivir el toro y a sufrirlo y a sudarlo, a quererlo, a odiarlo, pero que lo hiciera día a día. Cuando lo haces día a día, tienes todo el álbum de cromos lleno de los sentimientos al lado del toro, para que los conociera todos y estuviera preparado. Y eso me pasó cuando murió mi padre. Fue inesperado, es cierto, yo era muy buen dibujante, estaba ganando mucho dinero como arquitecto. Mi mujer de vez en cuando me dice, ¿dónde está el arquitecto con el que me casé, que tenía coches, barcos y cosas? Yo lo largué todo para poder echar la ganadería para adelante, tío. Y es verdad, cuando murió mi padre, me puse su gorra y me puse sus botas, tío, y hasta hoy. Y también le he escuchado otra expresión que a mí me gusta en especial, sobre todo cuando estaba usted atravesando ese desierto, que parece que muchas veces no hay agua nunca, no la encuentra ninguno, y decía que si hay que morir, porque moriremos con las plumas puestas y los hachas en la mano. Así seguimos, me imagino. Sí, lo único que pasa que cuando los indios americanos nativos se dieron cuenta que en vez de flecha con los Winchester podían ganarle a los del 7º de caballería, compraron los Winchester. Y yo ahora me siento con las plumas puestas, pero con la flecha y el arco enterrado y con una escopeta ya. Ahora veo que mis camadas son mucho más largas. Veo que mi finca va estando mucho más preparada. Me quedan muchas cosas por hacer. Pero cuando yo veo esa escala competitiva y veo que mi toro ya está triunfando por todos los sitios, ahora sí me siento que puedo ganar la guerra. Yo sé que el toro no me va a devolver todos estos 15 o 20 años. Yo lo sé, tío. Pero me gustaría tener ese alma fandiñista de que si yo llego arriba, representaré a muchos como yo y les daré ánimo y aliento. Y hablando un poco, yo en esta vida hablar de injusticias me parece siempre un término muy relativo, porque al final no sabe uno lo que es justo o lo que es injusto, pero ¿no nota usted que para el aficionado usted levanta un interés muy alto, pero muy alto es bastante más que otros ganaderos? Y que eso porque no me dejo que me cojan la colita todos los días, me la dejo coger de vez en cuando nada más. Y en eso soy radical, me siento muy fuerte con mis toros a mi lado. Y cuando van fuera, demuestran muy bien por lo que estoy luchando. Entonces, siempre el ganadero es la opinión que menos cuenta para todos. Y yo intento hacerme escucharte. Porque represento a la voz del campo, una voz que siempre está pisada y pisoteada. Pues quiero que mi voz la devuelva a mis toros embistiéndote. Y que se me considere, no a mí, sino a las figuras del ganadero. Están desapareciendo. Cuando vinieron las subvenciones del COVID, se daba dinero para que no mataran las vacas. Y hubo muchísimos ganaderos que no querían la subvención, preferían matar las vacas. Ahora el toro vale mucho dinero. Porque no hay toros, no hay utreros, no hay herales. Porque no hay ganaderos. A lo mejor no solamente es porque no hemos ganado suficiente dinero y el toro no nos ha hecho productiva nuestras empresas. A lo mejor es porque todos vosotros nos habéis pisoteado tanto o nos habéis cortado tanto el cuello que nos sentimos como indios nativos americanos, que no quedó ni uno, por cierto, no quedó ni uno. A ver si os lo tomáis a tiempo y nos dejáis algunos cuantos. Y esa es otra. Te voy a decir que cómo vive un ganadero como usted, sobre todo en esos peores años, pero la pregunta es cómo sobrevive. No, te voy a decir cómo vivo. Tío. Vivo de cara al sol, vivo a la espalda de la luna, vivo dándome el aire siempre en la cara, vivo con una alimentación fantástica como la de mis toros, vivo como la película de Carro de Fuego, corriendo por la playa, vivo como los nadadores profesionales, nadando pantanos dentro, vivo cuando estoy desvelado, voy monte adentro, y
para mí el monte es un libro abierto, tío. Vivo tan en conexión con la naturaleza que mi espíritu tiene un equilibrio que os recomendaría a todos que os vinieran una temporada conmigo. Porque también los ganaderos tienen que ser sinceros, que no es solo que se les deje hablar. Normalmente el ganadero más mentiroso es el que más dinero tiene. Es curioso, es una cosa que va a la par, es un vector que va en la misma dirección. Es curiosísimo, ¿no? En el toreo normalmente se nota mucho el que no tiene nada que perder. Cuando tú ya tienes muchas cosas que perder, empiezan las mentirijillas. Pero cuando tienes mucho que perder, empiezan los mentirones. Por eso nunca hay que perder de cara tu servicio a través del empresario del torero al público. Cuando tú estás en contacto con el público, por cierto, ahora con el festejo popular se está mucho más en contacto con el público del ganadero. Vienen peñas completas a comprar sus toros, los pagan más cara que en la plaza. Después le pegas muletazos allí los toros en punta impresionante, tío. Y te dan una lección de afición, tío. Esa afición es la única que te puede salvar y prestar un buen servicio. Cuando tú cambias tu corazón y le vas metiendo dinero, se te va secando. Se te va secando, porque está saliendo la afición por el otro lado. Y lo he vivido muchas veces. Incluso lo he vivido en figuras de ganadería, que caen al precipicio porque su vanidad y su soberbia se comen su afición. Perfecto, pues ya para terminar, si nos puede usted explicar un poco cuál es la corrida de toros de Villafranca, qué espera usted de ella, de su toro, de los que ha seleccionado, si puede ser algún padre, alguna madre que tenga usted especial devoción para que, bueno, también la gente que va a la plaza, pues que tenga ese conocimiento. Pues mira, precisamente esta mañana he estado viendo todos los nombres de las madres, viendo las crías que ha tenido, hay algunas vacas nuevas de varios toros, pero mi padre decía que cuando las ganaderías están buenas, en vista hasta el que no tiene motivo. Y por supuesto que van hijos de mi mejor semental, el 20 Tomatero. Por supuesto que tengo un toro preferido que se llama Especial. Por supuesto, si yo tuviera que ponerme delante, me ponía delante del 39, que es un toro más bajo, cinqueño, que es un toro que se quedó retrasado, pero uno de hecho se lo eché al Cid no hace un año y pico, parecido, de la misma reata, y le dieron la vuelta al ruedo. Voy con mucha ilusión. Después, la corrida de toro te dará muchas sorpresas, pero sí espero una nota alta, porque he movido la corrida, está flexible la corrida, está fuerte, creo que está en su peso, creo que hay toros con la expresión característica de esta ganadería, que a lo mejor puede ser una vaca mediana y un semental que me lleva al 50% dándome frío y calor, pero sin embargo, cuando coincide su expresión, ayuda a que supere en nota a otros, ¿no? Esto es una química de sexto y de séptimo, de octavo sentido, ¿no? Pero voy con ilusión. Este empresario es muy selectivo con los ganaderos, está muy atento a lo que embiste, a lo que no embiste, tío. Y que me haya puesto en su libreta para mí es un honor y un orgullo. No pienso defraudarle. Enrique, tiene buen son, no hay problema. Ponerlo despegado uno de otro. ¡Hey!
cocidita ella. Casi topetea antes. Eso es, que paciente del morro. Los movimientos te salen muy bonitos con flamenco, Ya. La voz ahí. Con la muleta. Bien. Está sintiendo más. Eso es. Muy bien, Payo, ese ataque, con voz y con cuerpo. Ese enfadito llega al público, Quitamos el caballo, a lo mejor esa zona más llanita. El viento viene justo detrás. Bien. Saca del caballo, Esquivel. Mira, va. Mira, va, cabrita, mira. Mira. Vale, darle el puyacito y dejarla, no sacarla, dejarla un poquito que ella se gaste ahí, tío. Y Payo, ya lo que tú veas, sigue mandando, a ver si ya está más suavona. Es que estoy acostumbrado que en las segundas partes de la faena ya se te entregan con más nobleza. Y está ya muy atacada, esa es la palabra. Sigue dándole, Esquivel. Javi, ¿le quieres dar tú 1 o 2 a la salida para ver ya qué hace? Esquivel, tú ya te puedes ir ya. Buen puyazo, Samuel, me ha gustado, ¿eh? Vete todos los más para allá que puedas. Unos metritos más, que el payo se va a poner ahí ahora más adelantito. Oye, esto es un experimental, a ver qué hace ahora. Y si no... Poco a poco allí otra vez la piscina queda ya abajo, ¿sabes? Está el terreno más regalado. Esa es su distancia, esa distancia media es la suya. Toque y voz. Toque y voz, Manolo, no se te olvide, toque y voz. Toque y voz, bien. Bien tapada la cara, Manolo, bien tapada. Esfuérzate mucho porque tu muleta vaya acompañando la cara. A la altura que llegue. Eso es, ataca. Vale, has ganado la partida. Ahora en la siguiente tanda, date tiempo, ella y tú, date tiempo. Entre el segundo y el tercero tienes que jugarte de atacar un poquito, porque ella quiere que la ataque. Si no, en el tercero te ataca ella a ti.
Ahora y por ella. Cuando tú lo veas, cuando tú veas tienes que echarle 2 o 3. Ataca, ataca. Eso es. Sigue atacando, aunque sale feo. Sigue. Está ganando la partida. Sigue atacando. Por la puerta de allí, pero tiene que abrirle antes la puerta. Álvaro. Déjala pasar. Tuya. Ahí. Busca tu máxima expresión, no la velocidad. No hace la faena, no. Tú eres diferente, tú tienes un arte diferente. Eso es. Vamos. Eso es. Más despacio, más suave, más de uno en uno, no la ataques. Suéltala. Tú sí, todas las veces la sueltas. Ya no te digo nada, tú siéntete. Tú todas las veces la sueltas. Payo, es el secreto. ¿Qué me cuentas? Tú suéltala. Eso es. Ahí. Bien. Eso es. Soltando, ¿lo has visto? Cómo se recrea ya al final. Eso es. Ahí. Ese tiempito no le viene mal a ella tampoco, ¿eh? Bueno el pase de pecho. Eso es. Mira por el lado derecho así igual. Sí. Súper gavilona, ¿eh? Sí, total. Fui yo. Manolo, tú que haces relajado, prepara bien, caramba. Empiézala, no pasa nada, empiézala. No pasa nada, tranquilo. Cambia la mano, le hace un pase diferente. Haz otras Tranquilo. cosas, cambiar el terreno. Te tienes que engavirar más, ¿eh? Mira, ve ahora después de esta tanda, una dos manos con la mano así con la izquierda acompañándole la figura. Eso es, a 2 manos. Ahí. Ahí ella se enreda. Sabio.